Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Así que el hermano ha estado enseñando acerca de Josué, hijo de Nun. Podemos ver la semana pasada, toda esta semana nos quedamos que ellos iban a atravesar el río y hubo un montón de cosas que tenían que hacer, no se habían circuncidado. Usted puede ver que hubo una preparación del hecho de limpiarse, como dice Hebreos, que en ese tiempo solo era abluciones, ¿no? De agua, de todo eso, pero era una ley, ¿no? Que Dios había dejado. Podemos ver que ellos ya tenían cierta revelación hasta este punto, ¿no? ¿Cuál era la revelación que ellos tenían? Los 5 libros de Moisés, ¿no? El Pentateuco. Ellos ya tenían todo eso, ya sabían acerca de la ley, ya sabían acerca de todo eso, pero debido a que anduvieron por el desierto, muchos no se habían circuncidado y podemos ver que ellos ahí atraviesan el río y ahí van a celebrar la Pascua. Okay. La Pascua podemos decir que es una celebración de liberación, una celebración de los cuidados de Dios, porque se acuerda que había un sacrificio y había que pintar alrededor del dintel de la puerta de sus hogares, la sangre del sacrificio para que no pueda pasar. El ángel de la muerte lo podía pasar. Así que nosotros podemos ver que estaban celebrando también la Pascua y como un comentario podemos ver que cesó de caer el maná porque había tiempo de cosecha de los primeros, frutos y todo ello, y ellos pudieron comer de la tierra y de allí en adelante podemos ver que Dios iba a suplir a través de... Pero vea, ya estaban en el punto, la tierra, la promesa que se había hecho por mucho tiempo, podemos ver, ¿no? Pasaron 430 años, ¿no? Desde que se hizo la promesa. No, 430 años y ellos pueden ver que ya están ahí y así que ya están, ya cruzaron el Jordán y podemos hablar acerca de un suceso muy grande. Ya tenían ellos la entrada, pero había algo que estaba en el camino de ellos, algo que representaba la maldad, algo que representaba prácticamente lo que era el mundo. Ellos ya se habían limpiado, ya habían hecho todo lo que la ley demandaba para ir, pero había algo que representaba una ciudad, ¿no? Que representaba toda la maldad de todo. Y sabe que todos los ojos de los, que vivían alrededor, estaban puestos los ojos sobre esta ciudad. Esta ciudad se llamaba, ¿alguien sabe? Jericó. Era una ciudad amurallada, ¿no? Los muros, muros altos, muchas personas, yo estuve tratando de ver, unos decían tenía 7 a 10 metros de altura por unos 6 metros de ancho, y usted puede ver que una ciudad, no era tan grande la ciudad, ¿no? Pero era un obstáculo tan grande en la vida de ellos, y muchos de los moradores de allí estaban puestos los ojos. ¿Qué es lo que va a pasar? Muchas de las personas de ese tiempo creían que en diferentes dioses y que este Dios es bueno para las alturas, este Dios es bueno en la naturaleza, porque el Dios de los hebreos detuvo no solo el agua del mar cuando cruzaron, sino que también detuvo las aguas del río, ¿verdad? ¿Qué tal va a ser fuerte él para la guerra? ¿Va a ser fuerte él para las ciudades amuralladas? Y eso es lo que el día de hoy podemos ver que la palabra de Dios nos trae. Y hay muchas cosas que podemos hablar acerca de eso. Usted ahí tiene en su lección, yo también tengo la lección que ustedes tienen, que el hermano preparó. Podemos ver el capítulo 6 de Josué, ¿no? Pero antes de eso, yo quiero que leamos acá un versículo que está en Primera de Juan 5. Es bien interesante, si usted lo puede ver en Primera de Juan 5. Primera de Juan 5:4, lo que la palabra de Dios está diciendo. 5:4, ahí lo tiene usted como versículo clave en la parte de arriba de su lección.
5:4 dice así, solo tiene una porción, usted no lo tiene, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Voy a seguir porque hay que ver, muchas veces nos quedamos solo con la fe y la gente de afuera no nos entiende y creen que la fe es algo producto mío que va a ser algo grande. Pero la cosa es que cuando hablamos de fe debemos de hablar del objeto de la fe. Y vea, tanto los señores de ese tiempo como nosotros hoy día hemos puesto la fe en un Dios grande, mucho más grande que los obstáculos que vamos a tener en la vida. Y esta es la lección que ellos estaban aprendiendo, ¿no? Esa fe, ¿no? Vea el 5 que dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es verdad. Y sigue hablando acerca del Hijo, estaba hablando acerca de que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a tengamos en mente la fe puesta en Cristo Jesús y el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque al final vamos a ver que la lección, aunque se está tratando de una batalla tan fuerte, ¿no? De una batalla, ¿no? De impedimentos tan grandes, podemos ver que al final está hablando de las decisiones que alguien toma, ¿no? Las decisiones de creer o no creer. El que cree tiene la vida y el que no cree, porque vamos a ver que en todas esas personas, ¿no? Que dijeron, nadie va a sobrevivir, hubieron una persona y su familia que sí sobrevivieron. Así que hubo, en cuanto a creer, vida, y el que no cree, muerte. Podemos ver aquí en esta lección, y ya me adelanté, yo siempre me adelanto, y disculpe, pero podemos ver acá lo que la palabra de Dios está diciendo. Y vea, vamos a entrar en la lección, pero antes de eso vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, le doy gracias por la oportunidad que usted me da de venir a hablar de su palabra, Señor, aunque yo no tengo la sabiduría, Padre, pero obro, Padre, que usted obre a través de mis hermanos. Ellos saben más que mí, que el Espíritu Santo, a través de ellos, podamos todos aprender juntos, Señor, lo que usted está diciendo con estos versículos, con su palabra. En el nombre bendito de Cristo Jesús, pongo todo esto en sus manos. Amén. Así que vea, aquí usted en su lección tiene, por ejemplo, la conspiración contra el enemigo, Josué 6, del 1 al 5. Con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén, hermano, gracias, muy amable. Así que nosotros podemos aquí ver cuál era la conspiración, ¿no? Que tenían contra el enemigo, los planes, ¿no? Nosotros podemos ver acá, desde el punto de vista del hombre, podemos ver a Josué. Josué era un hombre valiente desde pequeño. Podemos ver ¿se acuerda? Cuando enviaron los 2 espías, él y Caleb, ¿no? Caleb de la tribu de Judá y él de la tribu de Efraín. Usted puede ver que ellos fueron los únicos que llegaron, que sabiendo que decía que Dios les iba a dar la victoria. Los otros se amedrentaron. Posiblemente él había visto eso, pero él sabía. Él también, no era ninguna persona de bajo ánimo, ¿ok? Pero podemos ver que él también vivió bajo la sombra de un gran hombre, ¿verdad? Vivió bajo la sombra ¿de qué? De Moisés, el que le ayudaba y hacía todo, y podía ver que ahora, el batón, como un hermano predicaba, hay que pasar el batón, dice, ¿no? Hay que pasar el batón para la siguiente generación. Así que el batón le tocaba a él, ¿no?
Pero es bien interesante. Yo no sé si eso habla de su carácter, pero la palabra de Dios le está diciendo constantemente en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad. Y mira, te mando que te esfuerces, el 9, y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Repetidamente, hasta 3 veces puede ver que le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Había algo muy grande que iba a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa con el plan que ellos tenían? Sí. ¿Qué es lo que pasa con el plan que ellos tenían de ir los 7 sacerdotes, las trompetas y nomás vuelta? ¿Un estratega militar creen que haría eso? ¿Sabe qué es lo que pasa? Con una muralla, Dios me dio la oportunidad de ir a Jericó y yo pude ver ahí porque están excavando eso, ¿no? Y se puede ver, la ciudad no era tan grande, pero se pueden ver los muros que están excavando, que están caídos hacia afuera. Muy interesante, que no cayeron hacia adentro porque ellos subieron, dice. Porque estas ciudades estaban siempre construidas en un montecito, ¿no? Y más los 10 metros, de 7 a 10 metros de alto que tenía, alguien con lanza y espada, ¿podían hacer frente a una ciudad amurallada? No lo creo, ¿no? Una estrategia militar, vaya, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis. El 6 de junio, ¿no? Se está celebrando en Europa, una de las batallas más grandes que han habido. ¿Ok? Y allí incurrieron un montón. Podemos hablar desde el punto americano, el señor Eisenhower y todos sus que han de haber planeado cómo es que iban a atacar, como en las playas de Normandy y toda la cosa, ¿no? Y usted lo puede ver las noticias que están celebrando, aunque mucha gente que fue a celebrar no sabía ni qué es lo que estaban haciendo, pero fueron a celebrar y vea, y estas personas cuando veían que las murallas estaban arriba y todo eso, ellos empezaron a planear, ¿no? Los estrategas militares, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero aquí si usted ve, los planes de Dios es totalmente diferente. Si usted viene a ver en el Pacífico, después de la destrucción de toda la flota casi naval de Estados Unidos y todo eso, usted va a venir a ver después que, no, cambian al almirante, ponen al señor Nimitz, ¿no? De apellido Nimitz. Si usted puede leer la batalla de Midway, yo le digo, léala. Usted puede ver cómo estos hombres estrategas que son unos genios, digamos, para todo eso, vinieron y armaron un plan y prácticamente con barcos medios, porque habían sido atacados y devastados, lograron la victoria por un esfuerzo, ¿no? Pero aquí el esfuerzo iba a ser diferente. El plan era diferente, ¿no? Aquí podemos ver que los caminos de Dios o los pensamientos de Dios y el hombre son totalmente diferentes. Aquí no cabe lógica, ¿no? No cabe lógica en digamos, plan de ataque. Yo me acuerdo el tema de un libro, solo voy a hablar porque el tema me llamó la atención, no voy a hablar del libro en sí, porque no me entiendo. Decía, más que todo, iba así, cuando las cosas de Dios no tienen sentido. Y muchas veces uno dice, no tiene sentido porque nosotros traemos a Dios a mi nivel, ¿verdad? Porque por ejemplo, yo empiezo a pensar de una forma como ser humano, qué es lo lógico y qué consecuencia me va a traer hacer esta acción. Es cierto. Por ejemplo, yo voy a ir a través de una pared amurallada con gente tocando el chofán, como le llaman, chofar o chofán, como le llamaban a la trompeta esa de cuerno de carnero, que en la ley, como dije antes, ellos tenían una revelación, ya tenían los 5 libros de Moisés y Moisés les había dicho que siempre debían en fiestas y todo tocar trompetas y cuando iban a la guerra deberían de tocar trompetas y en las fiestas solemnes al tocar esas trompetas ellos se iban a recordar de los días de victoria, ¿no? Que Dios les había dado. Así que nosotros podemos ver que aquí le están hablando y muchas veces nosotros decimos, esto no tiene sentido. Muchas veces tratamos de explicar el amor de Dios
como decir, vaya, como maestro, es bien difícil, vaya. El amor de Dios es como el amor que yo como hombre tengo para mi esposa. Si yo quiero agradar a mi esposa, yo hago esto y esto y esto, ¿no? O como yo padre, el padre es igual como los padres, nosotros como padres hagamos esto y esto para nuestros hijos. Pero el problema es que yo estoy trayendo a Dios a mi nivel. Y aquí usted puede ver, Dios tiene otros pensamientos totalmente diferentes. Él dice, yo no soy hombre, ¿no? Ni para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. O sea, que está diciendo, yo no estoy en el mismo plano que ustedes. Yo hago las cosas diferentes, ¿no? Pero él tenía ¿cómo se llama? Un propósito. Y vea, el propósito aquí bien interesante es hacerle ver, porque ya les había visto a las personas el poder de Dios cuando detuvo, ¿cómo se llama? Las aguas del río Jordán, ¿no? Si usted se fija, cómo empieza el capítulo 5, vamos a retroceder un poquito, dice, cuando todos los reyes de los amoreros que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de ¿qué? De Israel. Cuando vieron que ese Dios es tan grande, ¿no? Que paró las aguas y pasaron en seco. Con razón, cuando está hablando de acá, dice que la ciudad estaba cerrada. Sí, una de las formas de ir a la batalla con estas ciudades amuralladas era hacer el sitio, ¿no? Pasaban meses y hasta años que las fuerzas armadas, digamos, los que iban a pelear, campaban alrededor, y los que estaban en las ciudades, ya que le faltaba agua, le faltaba comida, ellos se rendían y prácticamente, pero aquí era totalmente diferente, ¿no? Ellos solo iban a pasar, ¿qué? 6 días. 6 días dando vueltas, y el último día iban a dar varias vueltas. Ese era el plan de la batalla, ese era el plan. Pero el plan de Dios, aún así, podemos ver acá 6 del 2 al 5, como ya lo repitió el hermano. Pero Jehová dijo a José, mira, yo he entregado en tu mano. Entregado. ¿En qué tiempo está eso? ¿Te voy a entregar o te he entregado? ¿Qué es lo que quiere decir? La victoria ya estaba. La victoria ya estaba hecha. ¿Sí? Así como nosotros, ¿no? Sí. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Triunfó contra la muerte. El que tiene al Hijo tiene la vida. Sí. Hermanos, aquí podemos ver que ellos iban con la trompeta y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina y todo el pueblo gritará a gran voz, el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y vea, aquí está la palabra y aquí viene el que recibió la palabra. El que recibió la palabra va a venir y la va a comunicar tal como la recibió. ¿Ok? Y eso es bien importante, ¿no? En la palabra de Dios no hay que aumentarle ni quitarle, porque Dios es el que está en control. Es la palabra de Dios, ¿no? Hoy en este día hay muchas religiones que se están reuniendo. Muchos tienen una mezcla de obras y fe, otros que solo fe, otros todavía hablan de Cristo, pero no el Cristo de la Biblia. Muchos hablan de Cristo como un profeta, ¿no? Y a todos los demás son infieles y hay que matarlos. Solo nosotros tenemos Cristo, ese Dios que dice que hay que orar por nuestros enemigos, que hay que amarlos, ¿no? Así que nosotros podemos ver que hoy hay muchas personas, pero hoy en día podemos ver que hay mucha gente, ¿no? Que se está reuniendo y no predican la verdad de la palabra de Dios. Pues José, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuernos de carnero delante del arca de Jehová.
Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que estén armados, pasad delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritéis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo lo diga. Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y al día siguiente fue lo mismo. Bien interesante que el arca, ¿no? Todos ellos iban a estar concentrados, que el arca estaba hablando acerca de la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Él estaba, todo esto lo que nosotros estamos viendo es que esta batalla ya la había ganado Dios mismo, y se la estaba dando al pueblo de Israel. Ellos solo tenían que obedecer. Cualquiera podía hacer: Señor, ¿por qué solo 6 vueltas? ¿Por qué una vuelta? Hay que hacer más. Hagamos más. ¿Por qué no dan 20, 100 vueltas? ¿Por qué no hacemos eso? No, porque esta era la palabra de Dios. ¿Sí? La salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios. No, hay que hacer lo que Él dice en este caso. Así, el punto de aquí es que en vez de ir concentrado dando vueltas y viendo: qué grandota está esa muralla, yo creo que aquí no vamos a pasar. Y en vez de estar muchas veces concentrados en las murallas de nuestras vidas, ¿no? En los problemas que vienen en nuestras vidas, hay que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que lo estaba diciendo. Yo estoy con ustedes, ¿no? Todos ustedes lo que tienen que hacer es responder a la palabra de Dios, ¿no? Responder y ser obedientes a la palabra de Dios. Vea, y aquí es muy interesante. Yo quisiera que usted llegue a su casa y lo lea. Yo sé que el día de hoy les di la lección, y hay muchas cosas aquí que leer de Corintios, de Primera de Juan, de Efesios y todo eso que nos está hablando, ¿no? Y que lo podemos traer aquí a la lección. Pero podemos ver que todos los sacerdotes, la bocina, el cuerno carnero delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas tocaban continuamente. Estoy en el 13. Así dieron vuelta, y podemos llegar al 15. El 7º día se levantaron a despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ellas 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado, y será la ciudad anatema a Jehová. Sigue todavía la revelación de Dios. Hay que tener cuidado. Esta es una ciudad mala, una ciudad que representa al mundo, una ciudad que representa todo lo sucio, esa ciudad que estaba en el camino de ellos, y cualquier cosa que nos recuerde o que nos traiga a la memoria de esta cosa va a ser un problema en sus vidas. Esta ciudad es un anatema. Hay que destruirla completamente. Y este es un punto bien duro para todas las personas, ¿no? Cuando leemos de eso, que hay muerte de mujeres, niños y todo eso. ¿Sabe que muchas veces el cirujano, para poder salvar una vida, tiene que cortar un miembro? Por muy difícil que sea para la persona, muchas veces, digamos, si usted es diabético y tiene una herida en su pie y no se da cuenta, y si llega al punto de infectarse tanto, que ese poquito de infección que usted tiene en su cuerpo puede envenenar su sangre y causarle la muerte. Entonces el médico llega no solo a la persona y a los familiares y le dice: si no corto esto de raíz,
te va a tener problemas serios en el futuro. Y eso es prácticamente lo que está pasando. Es como un ejemplo, pues, que le estoy diciendo, ¿no? Un cirujano tiene que tomar ciertas medidas drásticas para que el problema no siga avanzando. Y eso era lo que iba a pasar con esta ciudad. Si usted se fija, más adelante, adelantándome un poco, en el libro de Jueces, ¿qué era lo que pasaba? ¿No? Podemos ver al pueblo de Israel en cuevas y todo, venían los madianitas y no había que hacer, entonces Dios venía y levantaba un juez y los liberaba, pero no acababan con el problema. El problema siempre seguía, las personas, los vecinos esos que ellos tenían ese mismo problema y ellos caían en eso y volvían a caer. ¿Por qué? Porque el problema no se quitó de raíz. Y eso es lo que Dios les está diciendo acá a ellos. Les está diciendo, hay que quitar aquí. Vea en Deuteronomio 20, 17 y 18. Y si alguien me ayuda, por favor. Deuteronomio 20, 17 y 18. Así que usted puede ver allí en la revelación que ellos tenían de la palabra de Dios, lo que Dios les estaba diciendo, que por qué podemos ver, había que tomar una acción tan drástica, ¿no? O sea, vea, muchas de estas personas, en cuanto a los niños, ¿sabe que lo que hacían? Que sacrificaban a estos niños y los tiraban al fuego. Los tambores tenían que tocar y redoblar para que no se escucharan los gritos de los niños cuando se estaban quemando. Qué cosa más abominable, qué cosa más difícil. Y eso era lo que Dios quería evitar, que su pueblo se contaminara de las cosas del mundo que representaba esta ciudad. Porque esto era lo que estaba representando, ¿no? Dios quería que su pueblo se concentrara, que fuera diferente a todos los demás, ¿no? No es eso lo que nos está diciendo en la palabra de Dios, ¿no? Somos nación santa. ¿No? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que adquirido por Dios. ¿Cómo es que nos adquirió Dios? Con sangre. ¿La sangre de qué? Del inocente. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos, ¿qué? La justicia de Dios en él. ¿Sí? Y ese es el motivo. Él nos estaba apuntando a eso, a la santidad, ¿no? A la santidad. Vea, para nosotros como hijos de Dios, el pecado debe ser ilógico. No está, usted ya no es lo que era antes. No es cierto que se nos dice que somos nuevas criaturas, y si somos nuevas, somos nuevas. Es cierto. Algo feo. Somos nacidos de arriba, como dice en San Juan capítulo 3, ¿verdad? Hay que nacer ¿de qué? De nuevo, de arriba. ¿Algo feo va a nacer del Espíritu Santo? No. Así que usted puede ver que es ilógico, y eso es lo que está plasmando acá. La voluntad de Dios, que su pueblo sea ¿qué? Separado de todo esto. Y este bastión tan grande de pecado que estaba. Y mucha gente, pero qué injusto. Un momento, ¿cuántos días pasaron dando vueltas? Prácticamente 7. ¿Sí? Fueron 13 vueltas en cada día. Ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse. ¿Es cierto o no es cierto? En cada día ellos tuvieron la oportunidad, porque hubo una, ¿y por qué digo esto? Porque hubo una persona de acá que escuchó la palabra de Dios y obró de una forma diferente que todo ese pueblo. ¿Quién era? Rahab y toda su familia. Yo siempre que leo, ay, pobrecita, siempre le ponen ahí la pobre que era. Ay, Rahab la prostituta, Rahab la ramera, Rahab, ay Dios mío, le hubieran puesto el apellido, aunque sea, ¿no? Porque está pobre. Pero bien, usted puede ver, ¿no? Pero vea, aquí se da esta gran batalla. Y vea, podemos ver que aquí nos está hablando y nos está diciendo que no tomen nada. La ciudad iba a ser anatema. En el 17, Josué 6, 17, con todas las cosas que están en ella. Dice, solamente Rahab, y vuelve otra vez, la ramera vivirá con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos.
Así que está diciendo, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Todo aquello que se podía fundir, todo aquello que se podía limpiar con el fuego, todo aquello que se podía santificar para el uso del Señor, se iba a guardar. Eran las primicias, era la primera batalla que ellos tenían. Así que nosotros podemos ver que aquí nos está hablando que en el 19:20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tomaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritaron con gran vocerío, y el muro se derrumbó y el pueblo subió luego de la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Bien interesante, como digo, los muros cayeron hacia afuera, y como estaba en alto, esos muros sirvieron como ¿qué? Como escalera para que ellos podían subir. Y cuando los arqueólogos están descubriendo y están viendo todo eso, en las lecciones anteriores, y hoy medio lo comenté, el maná había cesado y todo eso porque ya era tiempo de la cosecha, y cuando ellos están descubriendo, esa ciudad fue quemada. ¿Y sabe qué? Muchos de los graneros estaban llenos. ¿Por qué? Porque fue el tiempo de la cosecha. No. Usted puede ver que esto bíblico, hasta muchas veces la arqueología está diciendo, sí, en verdad fue destruido por fuego, y que los muros cayeron, pero los muros no cayeron por la vibración de la voz de los hombres, no, el muro cayó porque fue un milagro de Dios, porque Dios así había determinado que eso iba a suceder. Así que yo le empecé hablando, esto está hablando de juicio y de salvación. ¿Por qué? ¿Quién fue la que se salvó aquí? Una mujer. Ella tuvo la oportunidad de salvarse. ¿Y quiénes fueron los que entraron al juicio, a la muerte eterna? Todas las personas que no hicieron caso. Todas las personas. Así como una persona de mala reputación pudo escuchar y ver lo grande que era Dios que partió las aguas, ¿no? Todos. Porque las puertas estaban cerradas porque todos tenían miedo, ¿no? Había algo psicológico ya en ellos, ¿no? Estaban cerradas, tenían miedo, su corazón, todo había decaído por lo grande que era Dios. Vieron lo grande que era Dios. Si recuerdan en el capítulo 5, versículo 1, vieron eso grande, pero no hicieron nada al respecto. Solo una persona hizo algo. Sí. Y eso nos está enseñando a nosotros el hecho de que debemos de no quedarnos, digamos, con una mera religión, sino que con una relación con Dios a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Yo puedo llegar hasta el trono de gracia a través de ¿qué? Del sacrificio que Cristo Jesús hizo. Eso es lo que nos está diciendo el libro de Hebreos, la palabra de Dios. Y así como aquí a Josué le llegó la revelación de la palabra de Dios y él se las pasó a los sacerdotes, nosotros tenemos la obligación y se la estamos pasando a usted el día de hoy. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y eso lo leímos ahí en 1 de Juan, capítulo 5. Y estamos haciendo lo mismo que Josué dijo. Hay que derribar esos muros, ¿verdad? Para saltar a vida. Oh, pero mucha gente dice, vea, aquí podemos ver Josué, ¿no? Josué libró la batalla. Sí, él la libró. Usted sabe que en los héroes de la fe, ¿encuentra usted el nombre de Josué? Busque allí en Hebreos capítulo 11, yo creo que es versículo 30. Vamos a ver qué nombre está escrito ahí. Hebreos capítulo 11. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Vea, y otra vez, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Juicio y vida. Fe, primero. La fe, no solo de Josué, la fe de todo un pueblo.
que recibió la palabra de Dios y obedeció. ¿Me entiende? Aunque no tenía sentido. Muchas veces yo creo van a haber paredes amuralladas en nuestras vidas, hermano. Van a ver esas paredes que uno dice, esto está difícil. No sé, en su trabajo, en su salud, en lo que sea. Van a haber Jericós en las vidas de cada uno de nosotros, y las hay o han habido, ¿no? Pero hay que ser igual a las personas, a los guerreros. Yo sé que los guerreros han de haber sido personas muy fuertes y todo, y muchos se han de haber desesperado. Si eran igual a mí, se han de haber desesperado, ¿verdad? Al decir, ¿y por qué nos atacamos y vamos y tiramos lanzas? Yo cuando estoy perdiendo mucho el tiempo me desespero un poquito, la verdad, lo admito. Muchas veces cuando vamos allí al Costco, yo soy de los que me parqueo bien lejos, ¿va? Y viene la discusión con mi esposa. ¿Y por qué te parqueas tan lejos? Es porque yo no puedo esperarle, digo. Ella no, yo le digo, es que tú sos de las que quieres que entre con todo y carro a la tienda. Y a ella le gusta que espérate aquí un ratito hasta que salga ese y luego entramos. Yo estoy allí, ¿va? Y yo me desespero, ¿va? Y yo le digo, imagínense, personas, digamos, de diferentes actitudes han de haber andado ahí, pero ejercieron fe. Porque no eran ellos los que iban a dar el resultado. Porque ya les habían dicho, Dios os ha entregado en verbo pasado. La victoria ya era de ellos, así como la victoria ya es de usted. Usted no tiene que hacer absolutamente nada, digamos, solo poner la fe en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, en esa sangre que lo limpia de todo pecado. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y ese es el testimonio. Y Dios quiera que esta iglesia siga siempre predicando el hecho de que es a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario en la cual nosotros obtenemos la victoria. Y sabe, aquí sonaron trompetas, ¿no? Pero sabe que en aquel día final el Señor con voz de trompeta, con voz de arcángel va a sonar. Espero que en esa fiesta de trompetas, cuando el Señor venga y los muertos en Cristo van a resucitar, estemos cada uno de los que estamos aquí y de las personas que nos escuchan, si esto está online, ¿no? Personas que han visto, digamos, sí, esta es una cuestión de vida o muerte, ¿no? De tener fe o no tener fe. El que tiene el Hijo tiene la vida. Y eso nos está diciendo aquí en la palabra de Dios. Pero para muchas personas, ¿no? Para muchas personas ahí en el mundo, dice, ahí como en 1 Corintios capítulo 2, 14, dice, al hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu porque para él son locura. Hay mucha gente que dice, lo que tú crees no creo que está bien. Hermanos, aquí hay en la palabra de Dios historias fehacientes de cómo Dios ha cambiado vidas, cómo Dios ha rescatado vida. Y también, tristemente, podemos ver como personas que han rehusado el hecho de venir a Cristo han muerto en realidad. Podemos ver a Sodoma y Gomorra, podemos ver acá a estas personas que tuvieron 430 años para poder cambiar. Vieron el juicio que Dios hizo con Sodoma y Gomorra, ¿no? Tuvieron la oportunidad de cambiar con todos los días que pasaron, pero no lo hicieron. Solo una persona lo hizo, Rahab. Cuando él recibió a par de espías. A los espías, sí. No, ella hizo referencia a que ellos habían cruzado el mar muerto, el mar rojo. Porque Dios había dividido el mar. Ya. Ella sabía eso. Si ella lo sabía, presumiblemente los demás han debido haber oído de eso, pero no creyeron, ¿no? Ya. También oyeron de que ellos habían ganado otras batallas ahí ya cuando después de muchos años, ¿no? Entonces ella sí creyó, es decir, ella tenía hechos y creyó bien, de decir, yo sé que ustedes vienen de Dios, ¿no? Porque para haber hecho todo eso que habían hecho, tenían que tener una ayuda sobrenatural. Solo Dios, ¿no? Entonces, no fue por fe así que yo oí, no. Ella, una mujer inteligente, obviamente,
había oído de esa historia y creyó, ¿no? Por los otros hechos que hicieron también estos judíos, pues, estos israelitas. Entonces, es más que haber oído así, que alguien me dijo, no. Ella como posiblemente prendió la radio y oyó en la noticia de una fuente. Lo vio en el teléfono, en YouTube. Ok. Mire, pero una de las cosas que nosotros podemos ver, que la palabra de Dios dice que hasta en la creación nosotros podemos ver su deidad y su gran poder. La creación misma está dando testimonio. Hay testimonio de Dios, lo grande que es Dios, plasmado en todo esto. Ya estamos por punto de terminar, pero nosotros podemos ver acá en la palabra de Dios, ¿no? Que nos está hablando, nos está contando una historia, como empezamos, una historia de guerra que para el hombre natural no tenía sentido, porque se trata de fe. No era del esfuerzo humano. La salvación nunca es del esfuerzo humano. Así que nosotros podemos ver que aquí está hablando acerca de creer, de ver el testimonio de Dios, ya sea en la naturaleza o en su palabra, y obedecer. Vea lo que dice aquí en Romanos capítulo 6, versículo 17. La palabra de Dios está diciendo: pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, ¿okay? Estamos perdidos, ¿no? Perdidos ahí, sin Dios, sin nada. Habéis ¿qué? Obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Sabe? Acá, hermanos, lo mismo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando que hay una revelación de Dios. Nosotros tenemos la revelación completa. Yo les dije, la revelación que ellos tenían para los tiempos de Josué eran los 5 libros de Moisés. Ahora mire usted todo lo que tenemos. Y hay todavía personas que no quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y éramos esclavos del pecado. Aquí nos dice en el 6:17. Pero el 18 dice: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Hermanos, usted puede ver el cambio total que Cristo Jesús hace en cada una de las personas, en cada uno de nosotros, ¿no? Es mejor ser un siervo de justicia que un esclavo del pecado, porque la paga del pecado es que muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.